Está pasando el podcast de la UMU, las cosas pasan y se hace camino al andar, que dicen los poetas, y los científicos decimos que descubrimos las cosas según van pasando, que se llama serendipia. Lo que no buscas se encuentra y de repente dices, ¡eureka! Muchos conceptos. Pero hoy vamos a saltar a un mundo de arte, un mundo de curiosidad y un mundo de mucha diversión. Nos vamos a pasar súper bien. Estrenamos esta temporada con el gran Salvador Espín. Le llamo Salvador como le respeto muchísimo. Salva, ¿cómo estás? Buenas, encantado de empezar por aquí. Pasaba por aquí y ya pues, me has pillado. Bueno, tú eres murciano de pro, vives aquí eres del Esparragal del Campillo, que eso ya es café para muy cafetero. Sí, la Murcia no es muy profunda, es decir, al lado de la huerta, pero bueno, que tenemos internet y de todo por ahí. Hay 5G todavía y llega de todo. Y hasta un polideportivo, Olé. como tiene que ser en cualquier pueblo de pro. Que se Salva, eres muy conocido a nivel de dibujo, a nivel de personaje televisivo, ya trascendiste la pantalla y todo el mundo te quiere y te ama. Y quiero que te conozcan en profundidad, ¿vale? A ver. ¿Cómo definirías tú a Salva Espín? Pues Pregunta gruesa, una buena pregunta, una pregunta, empezamos fuerte, es complicada. A ver, pues, ¿en cuántas palabras? Quiero decir que En un tuit, tuit de antes, de 140 caracteres. Vale, entonces vamos cuando a ir era Twitter, no cuando cuando pones era ahora justo debajo de tu nombre. ¿Cómo te no... ponen en la biografía? ¿Dibujante de Marvel? Sí, ¿Dibujante claro, general? Creo que en plan Wikipedia sí que lo primero que pone es ilustrador, no sé qué tal, pero que suele trabajar para Marvel, o sea que su trabajo más conocido son en Marvel. Sí, o sea, mi trabajo es una de las cosas que más me definen. Entonces, en ese tuit debería de estar eso, ¿no? Así que, pues, dibujante, ilustrador. Pero si lo soy también porque lo que más me gusta es crear mundos, ¿no? O sea, personajes y, o sea, cosas que no están creadas todavía, ¿no? Y darles vida. Entonces, creador también. Creador de vidas. Creador de vidas, ostras. Un mini dios. Ficticia y un mini dios ficticio. Y biológica. Me gusta. De hecho, eres creador en cuanto a que eres doctorando ahora de la Universidad de Murcia. Es decir, estás haciendo investigación. Eso es la base de una universidad. Llevo ya, bueno, más tiempo del promedio de los doctorados porque justo... Compartimos ese promedio, no te preocupes. O sea, creo que por ser padre, en su momento ya sí que pedí la típica, o sea, como esta prórroga en medio, ¿no? de la investigación. Me resulta muy curioso, doctor en Bellas Artes. ¿Es algo muy común? ¿Tú conoces en la facultad que hay muchos casos, muchas líneas? Bueno, personalmente no conozco, o sea, doctores en Bellas Artes en cuanto a de mi generación, bueno, generación, ¿no? ¿Cómo se dice? De mi... Promoción. Promoción, eso. Pero sí que, bueno, de profesores o así, sí que es más común que también suelen tener doctorado. O sea, lo conocía por esa parte. ¿Y cómo te nació a ti eso de quiero ser doctor? Porque es Doctor Espín, ¿no? Siempre te ha gustado... Sí, hombre... Podría ser villano por fin de Marvel, ¿eh? Doctor Espín. O sea, eso de poder poner en la oficina la plaquita de doctor, eso siempre está bien. Y lo que pasa también es que yo a la hora de la forma de trabajar, ¿no? En ilustración son como muy visuales, muy creativas, y todo lo que tiene que ver con redactar textos o, bueno, como la propia investigación, ¿no? Que es como muy formal, o sea, tienes que poner todos los puntos sobre las IES, ¿no? O sea, todo de una manera como muy formal, es como un súper reto para mí, ¿no? Entonces era algo que... Como puedo, o sea, de hecho, la investigación la he planteado dentro de un terreno que me es cómodo y ¿sabes cómo decirlo? Productivo, provechoso, o sea, para mi trabajo usual, pues digo, mira, esta parte que en lo que suelo hacer no tengo práctica, entonces quiero ese reto de conseguir hacer pues una investigación, ¿no? O sea, hablaremos de eso después, de la investigación, porque me interesa, además es un caso práctico creado por ti y me interesa que lo recojamos. Quiero ir al principio, no al Big Bang, que está muy lejos, eso sería muy largo para el podcast, pero quiero que me hables del Salva pequeñito dibujando. ¿Tú recuerdas cuál fue tu primer dibujo? Tu primer, no garabato, ya un dibujo que digas tú, esto es un personaje. Sí. Bueno, o sea, más que recordarlo como muy claramente,
tengo ahí como los dibujos que se conservan, ¿no? Ah, sí. Sí. Eso vale dinero, ¿eh? Y entonces como que se ha hecho la película a partir de esos dibujos, ¿no? Es como ciertos recuerdos. El que yo tengo guardado, que, o sea, como dibujo de personaje y tal, fue un Superman. ¿Con 3 años? 3, 4 No, años. claro, o sea, sí, 3, 4, pero a nivel como histórico de lo que me cuentan mis padres, el primer dibujo que siempre me han contado que hice fue a un amigo de mi padre, un día que fueron allí, un domingo o lo que fuera. Y entonces lo que dibujé fue como una casa y le dibujé las ventanas y entonces dentro de las ventanas le puse como unos puntos, así como con el lápiz. Pi, 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 pi. Y entonces el amigo este me preguntó a mí, esos puntos que ¿Qué son. representan? Sí, y entonces yo dije, las moscas que están dentro de la casa. Y bueno, pues eso es como el primer Tu dibujo. primer dibujo fueron unas moscas. Qué bueno, qué bueno. Me gusta también mucho lo de Superman, que trabajando en Marvel, qué curioso que tu primer dibujo, que consta por ahí, sea algo Sí, de DC. Eso sería para hablar de eso, ¿eh? ¿Cómo sí. fue crecer en Murcia, en ese lugar, en el Esparragal? ¿Cómo, digamos, esos primeros años, Hmm. cómo los recuerdas? A ver, pues yo lo recuerdo sobre todo quizás la primera palabra, ¿no? Es como tranquilidad, ¿no? O sea, si había que jugar en la calle, se jugaba en la calle o en casa, ¿no? O sea, no recuerdo exactamente como lo que hacía a lo largo del día o por la tarde, ¿no? Pero bueno, sobre todo en esos primeros, aún no estaban las consolas, por ejemplo, y sí que veía la tele, veía los dibujos animados, eso sí que lo recuerdo. ¿Qué te gustaba de dibujo? Pues en esa época que A ver si coincidimos. Caballero del Zodiaco. sí, bueno, es que pero lo que pasa es que no sé si eso corresponde a cuando tenía 6 años o estos primeros recuerdos, O previo. o ya es un poco después. Pero los caballeros es de lo primero que recuerdo de haber flipado. Bien, bien, bien. Que de hecho creo que llegaron un poquito antes de Dragon Ball. Sí, sí, Porque yo exacto. Dragon Ball, o sea, lo vi la primera vez en el canal 9. Y antes, pues eso, Barrio Sésamo, eso sí, ¿no? Es como Buena quizás divulgación, ¿eh? que lo primero que recuerdo, ¿no? Bueno, Spinette sí, pero luego ya todo lo que venía de... Ay, ¿cómo es el nombre original? Elm Es Street. Sesame, sí. No, pues el Street Es la es Freddy calle. Krueger. Ah, bueno, entonces también, pero no. Sesame Street, ¿no? O sea, es eh, los Muppets, ¿no? O sea, es Los como Muppets, sí. lo llaman ahora. Estamos viendo ahí cómo se construye Porque, la persona de Salva y en qué momento dices tú, pues yo me quiero dedicar al mundo del dibujo, del cómic concretamente. ¿En qué momento sí, decides que es algo profesional y lo planteas en casa y dices, oye, sí. a tope con esto? Bueno, esa parte viene más por la adolescencia, quizá, ¿no? O sea, viene de criarme en un entorno en el que pues, a mis padres pues, les ha gustado leer, ¿no? Y mi padre Pero no leer cómics, hablamos de leer bueno, sí, leer en novelas y general, pero por ejemplo, ensayos. mi padre en concreto, pues siempre ha sido muy de cómics, Ah, ¿no? sí, Sí, de TVOs del oeste anda. y luego ya superhéroes. O sea, de estos primeros cómics de superhéroes o sea, cuando Marvel se empezó a publicar aquí en España, que hicieron ediciones como muy raras, ¿no? Que eran como tomos así, que eran incluso formato manga más o menos, ¿no? Porque eran mucho más gordos que un comic book normal, que formato grapa. Y eso lo hacían porque cogían las viñetas y las iban recortando y ampliando para conseguir más páginas, ¿no? O sea, y pues eso es sus primeros cómics de superhéroes. Qué bueno. Y entonces cuando tú le dijiste que quiero ser dibujante, quiero hacer bellas artes, quiero Sí. ser artista, no le Ah, fue ajeno, ¿no? Era una cosa que le no, sí, sonaba a extraterrestre. lo que es el ecosistema familiar, ¿no? O sea, por la parte paterna está mi padre, mi tío también, o sea, no se dedica a dibujo artístico, pero sí que es como delineante, ¿no? O sea, lo que es como dibujos de diseño de espacios, eso sí. Y luego, por la parte de mi madre, mi tío Fernando sí que es ilustrador también y, o sea, más de humor gráfico y tal, pero como que es otro de los referentes que he tenido a la hora de pues ir a casa de mis abuelos y ver sus cómics y ver también cómo él trabajaba. De él, por ejemplo, sí que tengo ilustraciones de Lucky Luke, por ejemplo, Qué bonito. o ese tipo de cosas que de pequeño pues sabe que te gusta ese personaje y te lo hace a su estilo o un estilo parecido. Eso es. Pues entonces vamos a dar las gracias a tu familia, a la familia Spin. Sí, sí, Ahí la a esa cámara. cámara Muchas gracias por esos muchas referentes y gracias, madre, padre, por hacer posible tíos, este artista. abuelos, muchas gracias también por Tu comerme abuelo los es domingos. algo, alguien especial para ti. Siempre
Sí, bueno, mezclan en general mucho. mis abuelos. En cantidad de horas, por ejemplo, me he criado siempre más con mis abuelos maternos. Su casa estaba justo debajo, era bajar la cuesta del colegio y ya pues quedarnos ahí a comer y por la tarde. Y ya con mis abuelos paternos vivimos en la misma casa, ¿no? O sea, es como una casa grande que teníamos establo también en casa. Establo, Y sí. yo tenía 3 o sea, caballos. teníamos un pony, por ejemplo, conejos Anda. y ese tipo de cosas. Y pues claro, ahí también tenías que echar una mano, ¿no? O sea, Qué bueno. Yo he ido a tu casa, que conozco sí, pero ya esta zona. de adulto. Ya de adulto y ha cambiado mucho. Hay una Sí, bascueva que siempre decimos que cuando vamos es sí, un museo, es un pues eso museo. era donde estaba el pony. Y ahí está el Y pony, en bueno, el lo que pony, ahora es los el conejos, museo de sí, Salva Smith. sí, sí, Pues está lleno de videojuegos, de sí, figuritas, de dibujos por todos lados. Hay una máquina de estas de arcade exacto. clásica. Sí. Es maravilloso. Invito a todo el mundo. Bueno, Bueno, sí. invítales tú porque si no va a A ver ser. las fotos por redes. Es eso, poco a poco, poco a poco. Bueno, me gustaría saber el momento Marvel. Los medios por los que contacto por Marvel son como los usuales, incluso a día de hoy. Yo lo tengo, Eh, deja que lo entonces, cuente yo, que lo tengo muy romantizado y tú me lo aterrizas un poco. sí. Mi cabeza es que estaba Stan Lee filmando y tú llegaste y le dejaste ahí un dibujo. No es así, pero en mi cabeza funciona Bueno, así. no así, porque Stan Lee no estaba allí filmando en ese momento de la historia del mundo, ¿no? O sea, la cuestión, que Stan Lee no, pero sí que un representante de la editorial como Stan Lee, en cuanto a editor, sí que estaba en Marvel, no filmando, sino ya buscando talentos. ¿En qué sitio? ¿En qué lugar Pues era? fue, bueno, el Salón del Cómic, ¿vale? En ese punto, bueno, en concreto fue el Salón del Cómic de Barcelona, pero que Es el más básicamente importante de España, ¿no? sí, el más referente, Más referente. digamos. Lo que pasa es que ahora como se ha ampliado tanto el tipo de salón, que es decir, Mira, aquí en Murcia, poca broma, aquí el en más Murcia importante. salía. Y en Molina también hay aquí Sí, varias sí. referencias. Ese año en el que consigo ir al salón de, o sea, bueno, la entrevista con el editor, fue como el primer año que ya me empiezo a buscar la vida después de que haberme licenciado y eso que empecé, ¿no? A hacer ciertas, o sea, como prácticas o empezar ahí a conseguir trabajos en sitios de storyboard. Bueno, aproveché también porque en Barcelona también hay mucha como formación específica, ¿no? Para lo que es ilustración e industria del cómic. Y bueno, entre unas cosas y otras, ya ahí, emancipado, viviendo, bueno, emancipado, o sea, viviendo, buscándome la vida por Barcelona, pues llega la fecha del Salón del Cómic. Y yo sabía que allí van editores, que entonces me voy ahí el día que están montando el salón, porque estaba ayudando a la escuela donde estaba recibiendo formación a montar el stand y me entero dónde está la zona de revisión de portafolios. En cuanto vi que había como huecos, ¿no? Y me dijeron, bueno, pues siéntate por aquí y espera, que es como ir al médico sin número, ¿no? Pues estás ahí. Y entonces también coincidió que estaba otro chaval, ¿no? Pues al lado mío, que también está un poco en mi misma situación. Bueno, él creo que sí que iba con cita y nos ponemos ahí a hablar de nuestras cosas, de la gente que le gusta dibujar y los cómics y todo eso. Y esto también hizo que cuando se abre la puerta de lo único que había disponible, que era el de Marvel, de hecho, fue Se justo abrieron ahí. así, viste una luz ahí, ¿no? De repente Bueno, se abrieron o las sea, aguas llega el tío este bueno, o la persona, no me acuerdo, y dijiste a por él. que está ya como hasta los huevos de Recibir. estar llamando gente, o sea, para pasárselo al de Marvel, quiero decir, era gente de España, ¿no? Ajá. Ahí en plan de, a ver, el siguiente, tal, aquí, venga, que no hay huecos, ¿quién de vosotros va a pasar? Tal. Y digo, venga, pues yo levanté así la mano primero. Y entonces me mira y dice, ¿pero tú sabes hablar inglés o algo así? Tal. Y Y dije, te Wii. more or less. Bueno, bien, bien. Pero bueno, el chaval que estaba al lado, como tampoco tenía ninguna cita en ese momento, y bueno, quería hablar también con él de Marvel, pues me hizo también de traductor. O sea, fue una cosa Qué bueno. de la acción humana, ¿sabes? O Sí, sí. sea, ahí, cada uno ahí aportando. Y la verdad es que eso, la entrevista fue bien, o sea, fue correcta. Pero con mucha ayuda de esta persona, bueno, David Traductor. Esbrí, si está viendo esto, pues como siempre, David Brice. Esbrí, Es Brit. David Pues Esbrí. también, gracias, David. Muchas gracias.
muy, muy buena gente y muy, Momentazo de tu vida, ¿no? Fue un momento para recordar y... Sí, sí, porque fue una cosa que vives ahí en el momento y vas, es como una carrera de obstáculos, ¿no? Es decir, a la hora de comunicarte, de enseñarle cosas o de responder a preguntas. O sea, ahí fue un poco de todo. Enseñarle el portafolio que yo creía que era el que le iba a interesar, Claro. que era justo el que yo me había hecho para... bueno, y con el que había conseguido trabajo en cosas de storyboard y todo eso. O sea, que eran bocetos y dibujos que digo, hostia, qué guapos que están. Estos son los que la gente va a flipar. Pero eran como más bocetos. Y eso lo vio. Y bueno, dijo, hombre, sí sabes dibujar, pero no es lo que estoy buscando. Y ya tenía el otro, que sí que se veían páginas abocetadas, que claro, lo considera como menos interesante. Y ese fue el que le Ah, interesó, sí, ¿no? qué curioso, qué curioso. Entonces, hacerme de explicar de cómo, o sea, bueno, mira, no, pero tengo tal, pues eso fue como, Dios, hay una cosa. Lo que un editor busca a nivel de arte es algo que sepa que, o sea, que puede formar parte de su equipo de trabajo. ¿Y tu primer, digamos, empleo con Marvel, qué fue? ¿Cuál fue la primera Sí, propuesta? bueno, o sea, la primera propuesta ya como trabajo, ¿vale? Porque antes de decirte que sí, lo que te hacen es una prueba concreta con un guión que, bueno, que tú puedas elegir Ujú. y para entender un poco lo que tardas en hacerlo y cómo te enfrentas a un guión que se te da. Entonces, una vez pasada esa, pues ya los encargos es, pues básicamente te escriben y te dicen, oye, tenemos esta propuesta, en este caso fue una portada, ¿vale? O sea, estamos ¿De trabajando qué era la portada? en este caso era un especial de estos en plan verano, una cosa así, de Spider-Man. Onda. Y era pues hacer la portada de ese número. Ahora te conoces más, bueno, conocemos más tu obra en Marvel, sobre todo con Deadpool, es como tu personaje Sí, fetiche. No sé si por imposición tuya o propuesta de ellos, pero me gustaría saber qué tiene de especial Deadpool y por qué conectas con él. Porque es un personaje sí, muy irreverente, que es consciente de que es un personaje y de vez en cuando rompe esa cuarta pared, diríamos en cine. Y es un sí. personaje que ahora mismo se ha hecho muy popular. Antes tú empezaste cuando era Masacre en cómic, aquí en España se traducía como Masacre. Ah, ya de Sí. repente ya es Deadpool para todos. Deadpool, o sea, o Masacre es muy importante para mí en todos los sentidos. Es decir, antes me preguntabas que cuándo fue el momento en el que decido como plantearme ser, o sea, Profesional, que sí. quiero ser profesional de la ilustración. En este caso fue empezar a ir los sábados por la mañana con mi padre a tiendas especializadas. Y, y el primer cómic o serie que pues, llego ahí a la tienda y me encuentro el número uno fue el de Deadpool, ¿no? El Masacre, el número uno de su primera serie como protagonista. Pero sí que era como un Spider-Man mercenario, ninja, ¿no? Una cosa Sí, así. sí, sí, sí. Y flipé con ese personaje. Pero a ver, para la gente que esté escuchando y esté viendo esto, hazme un algoritmo de cómo hacer un cómic. Vale, el algoritmo es, para empezar, como, bueno, tener la idea de la historia y con ello Historia. también como los personajes. Luego vas hacia, bueno, pues dibujarlos, quiero decir, diseñarlos, ¿vale? O sea, Diseño de personajes. diseñar los personajes y el mundo, ¿no? Si parte del escenario, pues son como muy, muy importantes. Después de eso, escribes qué es lo que pasa, es decir, haces Storytelling. el guión y luego eso, pues tienes que dibujarlo. Entonces, ahí ya depende un poco de si eres más de novela gráfica sin un límite de páginas o así, o si tienes que como serializarlo, en este caso como el mundo de los cómics de superhéroes, que es o sea, una unidad de lectura, es un comic book, ¿no? O sea, un número, y son siempre, bueno, en este caso, a día de hoy son 20 páginas. Entonces, claro, tienes que encajar eso que quieres contar, pues bueno, si es en un solo número, 20 páginas, bueno, pero en general suelen ser como más, es decir, bueno, en el mundo de los superhéroes, por H o por B, pues suelen ser bloques de 4. Pues ya tú te distribuyes la narración y ahí entran los truquitos que cada uno se aplique. Quiero decir, a mí me gusta mucho trabajar con el cómic físico, quiero decir, con el hecho de que tienes que pasar páginas, ¿no? Y las pasas de izquierda a derecha. Entonces hay ciertos puntos de la historia en la que puedes, o sea, tú estás leyendo algo, pasas la página y la siguiente que ves como hay una sorpresa o alguna Te cosa impacta esa así, página, de es impacto, la sí. Sí, continuidad. pues eso, o sea, bueno, a la hora de leer estos libros de cómo dibujar cómics fue algo que
en ejemplos de lo que se llama splash page, ¿no? Estas páginas que son una sola viñeta, pues dije, Ajá. mira, eso lo puedo aplicar Bueno. a este tipo de cosas. En fin, que con Deadpool conectabas ya, ahí sí que hay romanticismo. Ahí Sí, bueno, digo, en el caso de Deadpool, o sea, el irme tan atrás era para hacer entender que en ese caso concreto de ese personaje ha sido el que con el que decidí iniciarme de manera, o la causa por la que, y la que empecé como a copiar, digamos, a la hora de iniciarme en empezar a dibujar cómics. Ahora ya estamos con el Salva Spin, que ya es dibujante de Marvel, eres una referencia para Marvel España y para Marvel Internacional, creo que eres una referencia para todo. Y cualquiera que quiera ser artista, bellas artes, que dibuje cómic o incluso que haga videojuegos o un informático que esté diseñando personajes o haciendo las plataformas, eres una referencia total para miles de niños, adolescentes, adultos. Y ahora quiero que vayamos al momento, para mí fue eclosión de Salva Spin, que fue un momento de resistencia. La resistencia, sí. ¿Qué pasó ahí? Yo recuerdo ese primer momento que yo dije, esto ya está. Es decir, un punto de inflexión. Entra Salva Spin en la resistencia, primera temporada, creo que puede ser. ¿Era la primera? No, bueno, sí, la segunda. No llevaba el momento ahora, que estamos en la revuelta. No, era momento creciente, ¿no? De la resistencia. Sí, era primera o segunda, algo así, sí. Y entró Salva Spin con un capazo de limones y muchos dibujados con la cara de Deadpool, el Deadpool limón, o ¿cómo le llamas? Lemon Pool, el Lemon Pool. Lemon Pool. Lemon Pool. Me gusta la mezcla España-Estados Unidos. Y llegas ahí y de repente tú, no me digas que no, tu vida cambió, ¿no? Sí, es una cosa que va más, o sea, más que el día después, como meses después, es algo que va a veces como... El vídeo fue de millones de visitas. Había hasta comentarios todos los días. ¿Cuándo vuelve Salva Spin? Se convirtió, se creó el día de Salva Spin, que la gente decía, quedan 300 días para que vuelva Salva Spin. O sea, se creó un fenómeno fan. Mucho cariño, mucho tal, en un programa que estaba, pues eso, ya estaba en lo más alto de la cultura. En ese sentido, no me agobié ni fue como un shock, ¿no? En ese primer momento lo viví más en plan redes sociales, ¿no? O sea, entonces, claro, tú estás en tu casa más tranquilo y no es como ese agobio de salir a la calle y, bueno, que eso ya, cuando salí a la calle y ya la gente me empieza como a reconocer, pues, claro, es una situación un poquito más rara. En general ha sido siempre desde la simpatía y los momentos un poquito más complicados, quizá, pues han sido los que han sido cosas de cara como al público, o sea, eventos y cosas así, que o porque hubiera aglomeración, entonces, claro, ahí pues la gente el caos. O sea, está incómoda, ¿no? Tal. Sí, una vez la cosa se desmaduró muchísimo, que, o sea, no tanto como para que hubiera peleas, pero estuvo así. Cuando sacamos un número especial justo con la portada con la gente de la Resistencia. Y entonces, claro, las portadas especiales son como limitadas, ¿no? Hablas de la primera portada que hiciste, especial de Resistencia, que era... Deadpool, o sea, un especial de Marvel que dibujé. Entonces, aquí en España se publicó una portada que estaba dedicada a la gente de la Resistencia. Salían todos, salía Ricardo Castella, Jorge Ponce, Broncano... Exactamente. Y algunos extras más que tenía. Y García Johnson también me acuerdo, había... Entonces, lo que estaban en ese momento como caras visibles y Deadpool. Claro, entonces eso también lo presentamos por sorpresa en el programa, la segunda vez que fui. Y como cualquier edición especial, es una edición limitada. Entonces ahí pues hubo como mucha demanda para algo que era en plan coleccionista, ¿no? Como es algo de Marvel oficial y todo eso, pues una firma, ¿no? En un centro comercial. Entonces llegó como tres veces más de la gente que se esperaba. Yo no sé si hay más referencias de este tipo de fenómenos que hayan ocurrido a través del cómic. A mí me encanta que siempre que te han parado, yo lo he escuchado alguna vez, que te paran adolescentes que a lo mejor no son muy seguidores de los cómics, pero sí son seguidores de, como dices, han simpatizado contigo, han conectado contigo, y me gusta que siempre al final les dices, leer cómics, que está muy bien. Claro. O sea, fomentas la cultura del cómic y eso es una cosa, es divulgación al final y me parece muy bonito. Sí, yo, bueno, es algo de lo que, o sea, que quiero trabajar más, de hecho, o sea, el promover más el cómic como por la parte de medio divulgativo. Lo que es ese formato narrativo y que o sea, lo que quieres enseñar llegue antes. Vamos a ir al final, Salva, que nos queda poco tiempo y quiero que me hables de tu tesis doctoral y quiero que me hables sobre todo de esa, hemos dicho la portada de la Resistencia, después has tenido otras más. Por ejemplo, la del Sargento Resines, el personaje y la construcción del Sargento Resines
¿Te sirve para después la tesis doctoral? Cuéntame un poco Sí, ese salto sí. de dibujar a Antonio Resines, otro personaje que todos queremos. Creo que poco hate recibe Antonio Resines. No, Y le haces un personaje, Sargento Resines. sí. Pues bueno, en este caso, la parte del cómic viene por querer publicar algo, o sea, como creado por, o sea, Propio. desde cero, sí, propio, para el mercado español, ¿no? Pues de repente me entero que, o fui comprobando que a Resines le mola mucho también los cómics. Malo de Tintín y estas cosas, ¿no? Pero que le gustan los cómics. Y dije, oye, voy a poner esto porque, no sé, de repente fue como un sueño, ¿sabes? Como ¿cómo se dice? A James Cameron a la hora de inventar Terminator, ¿no? Pues a mí me surgió una cosa así parecida. De repente me surge ahí la imagen de Sarah Connor, Resines no, de un con hipermusculado, con un traje ahí a lo comando, o sea, como Rambo, claro. Schwarzenegger, ¿no? Así Sí, de, sí, o sea, Schwarzenegger, con Rambo, aspecto. esa generación. Y ahí pegando tiros. Y digo, voy a ver si consigo hablar con Resines y le comento esto. Y se lo comenté. Al principio pensaba que era broma, ¿no? Pero como también, o sea, justo retomé contacto con el guionista, ¿no? Con David Galán Galindo, que acababa de dirigirlo también en una película y tal, pues bueno, que se creó ahí o sea, una forma de comunicación que veía que la cosa era formal. Y entonces pues tiramos para adelante y tiramos ese cómic, que de hecho ha sido en formato comic book, ¿no? O sea, lo que es el más exitoso de su año. ¿Y cómo la tesis doctoral, Y una entonces, investigación, sí, usa un cómic en este sentido? la tesis se basa en lo que es el diseño de Ese diseño de personajes. personajes de ese cómic. El experimento a donde lo llevo es Sargento Resines, ¿no? O sea, Qué el bueno. caso de estudio concreto en el que puedo parametrizar cómo ha sido el éxito, o sea, tanto de las hipótesis que yo me propuse a la hora de llevar un personaje hacia adelante y luego de cómo eso se ha recibido por el público. Claro, no hay nada tan fácil o sea, tan directo como para poder conseguir los resultados que algo que yo he podido lanzar al mercado, o sea, al mercado comercial. Salva, Y, se acabó el tiempo, me ha encantado hablar contigo. Salva Espín, dibujante, ilustrador, niño grande, que yo también soy un niño grande, creo se hace lo que que se puede. eso compartido. Humilde, eso también se agradece mucho, hijo de su padre, de su madre y nieto de sus abuelos. Sí. Eh, Quiero que mandes un saludo muy fuerte aquí a la gente de la UMU. ¿Qué le dirías, por ejemplo, así en una línea, a un estudiante de Bellas Artes? Pues Futuro doctor, por cierto, en una futuro línea, doctor. pues bueno, una línea sería un dibujo al día de salud de garantía. ¿Cómo me gusta Y eso? un dibujo, no boceto. ¿Vale? O sea, hay que intentar ir a trabajo finalizado. Nos quedamos con eso. Esto se está pasando y ha sido un placer, Salva. Gracias por todo. De nada. Seguimos hablando. Pues muchas gracias.